bienvenida a tu cuarta semana de nuestro podcast Mujer Elévate. En este día voy a estar tocando este tema tan importante que sé que será de bendición para cada una de sus vidas. Cada mujer, te invito a que compartas, a que te suscribas, a que le des like, a que comentes, a que preguntes. Para eso estoy aquí. Entonces en este día vamos a entrar en esto rápidamente. Mujer Elévate. Cuarto tema de este día se va a tratar del matrimonio y ministerio y cómo podemos trabajar eso mutuamente, especialmente para aquellas mujeres que sienten que tienen un llamado al ministerio y está casada, o que aún no está casada y siente ese llamado al ministerio, pero dice, ¿y cómo le hago, verdad? ¿Cómo sé que también mi esposo está llamado a esto? Porque esto tiene que ser un llamado. Y bueno, solamente yo te puedo contar de mi experiencia, porque de ahí es que nace todo esto. Yo, en mi experiencia, yo creo que desde muy niña he sido llamada al ministerio. Siempre ha estado ese anhelo de servir a Dios y de servirle en la iglesia, servirle en diferentes departamentos. Recuerdo de niña que a mí me encantaba cantar, siempre eso creo que nació en mí, y tal vez hubo un momento en que no sabía cómo cantar y cantaba y le decía a mami, ¿cómo me sale? Y ella me miraba como que te falta un poquito más de práctica. Y yo, mam, pero había siempre ese anhelo, ¿verdad? Ese anhelo de ministrar a Dios, porque el ministerio se trata de ministrar a Dios, de no tan solo de ministrar a Dios, servir a Dios sirviéndole a otros, ¿verdad? Entonces yo me veía, tenía como que esas imaginaciones así en mi mente, sin saberlo, porque es que cuando tú estás en el propósito de Dios, las cosas que nacen en tu espíritu, que nacen en tu pensamiento, aunque usted no lo crea, eso viene de Dios. Y tal vez usted diga, no, es que esto es una loquera, es que este pensamiento, ¿cómo va a ser que Dios me vea así o que yo pueda hacer esto? Oye, comienza a confiar en ti, comienza a creer que estos son los sueños que Dios tiene preparados para ti. Y yo me paraba frente de una radio como así de alto y me ponía el cepillo de cepillarme el pelo en mis manos y comenzaba a poner la pista en esa radio así que le llamaban boombox, ¿verdad? Yo no sé cómo decirlo en español, una radio gigantesca. Y ponía los cassettes y tocaba esas pistas y cantaba y adoraba y me imaginaba que estaba como en un escenario, en una plataforma cantándole a miles de personas. Pero yo sé que esos sueños venían de Dios. Esos sueños estaban implantados en mí. ¿Por qué? Porque Dios los puso ahí desde el principio y gracias a Dios que por la guianza de mi mamá estos sueños han sido cumplidos en mi vida. Pero ¿sabes qué? No importa qué desvío haya tenido en tu vida, no importa qué tal vez haya pasado en ti, que tal vez te haya tratado de desviar en tu ministerio, en tu llamado, en tu propósito. Si tú comienzas a enfocarte en Dios y comienzas a decir, Señor, yo quiero que sea tu voluntad en mí, esos sueños que Dios tiene preparado para ti, también puede ser manifiesto, también puede ser cumplido. Entonces, vamos, mujer, anímate. Es tiempo de animarte, de elevarte, de comenzar a creer en ti. Recuerdo que de niña también tuve mi primera prédica. Mi mamá se sentó conmigo y me decía, ya le tienes que predicar así se lee la Biblia. Y mi mamá, ¿tú crees que algún día ella había predicado? Yo no creo que mi mamá había predicado, creo que había dado enseñanzas bíblicas, pero no predicación. Pero mi mamá actuaba como que ella predicaba. Y ella me decía, tienes que hablar así, con firmeza, y tararara. Y yo, ok, mami. Estuvimos en un congreso, ¿verdad?, de niños con todo el concilio de nuestra iglesia y escogieron a un niño de cada iglesia. Y bueno, de mi iglesia yo fui la escogida, imagínate, increíble. Me escogieron a mí y yo tenía que competir con los otros niños. Yo creo que yo nunca había escuchado esto de que competir. Bueno, se dio eso y bueno, y competimos, ¿verdad?, en nuestros talentos, nuestras prédicas, qué sé yo. ¿Puedes creer que yo me gané el primer premio de todos esos niños, de todo ese concilio, y hasta me dieron una ofrenda? Dígame tú a mí si yo no estaba en los planes divinos de Dios de que este era mi llamado sin darme cuenta. Y yo digo, cada paso en mi vida ha estado el llamado de Dios. Y yo sé que cada paso que tú has dado, aunque tal vez, no sé, tal vez haya algo en una venda en tus ojos o algo que no te permita ver, pero yo sé que han habido cosas en tu vida que te ha atraído hasta este podcast para que te diga, oye mujer, Dios está ahí contigo, Dios te está llamando y es tiempo de tu ministerio. Entonces,
sigamos adelante. ¿Cómo fue que yo hice que para que en mi matrimonio, en mi vida, en mi llamado, pudiera yo unir el ministerio que mi esposo tiene y el ministerio del llamado que yo tengo y pudiésemos unirlo en mi matrimonio? Y a eso es que voy. Dice en Efesios, dice Pablo, las esposas están sujetas a vuestros maridos como al Señor. Ahora bien, como la iglesia se sujeta a Cristo, así también las esposas deben someterse a todos, a sus maridos. Y Pedro dice a las esposas que se sometan a sus propios maridos, que hagan el bien y que no tomen nada que les dé miedo. Entonces, yo creo que ahí está mi principio. ¿Ok, mujeres? Si ustedes quieren ver una mujer, ¿verdad?, como ejemplo, yo creo que deben de ver una mujer como ejemplo que esté tomando la palabra de Dios y que les estés enseñando, no solamente con prédicas, sino con actos, con hechos, con cosas manifiestas en sus vidas. Y quiero decirle que por la gracia de Dios, este ha sido mi testimonio, donde yo tuve también esa oportunidad, ¿verdad?, de que Dios también me llamó, aún antes de conocer a mi marido. Me ha dado sueños, me ha dado misiones, en verme en plataforma. Aún fui una vez, recuerdo que fui a un servicio de jóvenes, a un evento de jóvenes, y había un evangelista. En ese tiempo no se llamaban profetas, se llamaban evangelistas, pero yo sé que él tenía llamado profético. ¿Por qué? Porque profetizó sobre mí. Y me dijo, esta joven que está ahí, y me señaló a mí y me miró y me dijo, ven aquí. Y yo me quedé así como que, oh my God, estoy friqueada, ¿qué es esto? Y me dice él, ¿sabes que Dios tiene un llamado para ti? Dios te va a enviar a las naciones, Dios va a hacer cosas contigo bien grandes. Y comenzó a declarar esta palabra y a profetizar cosas en mi vida que yo me decía, ¿qué es esto? Caí, recibí la gloria de Dios. O sea, fue un momento que todavía recuerdo, fue tan impactante para mí, que yo decía, ¿y cómo será eso? Yo no lo entendía, ¿verdad? Yo decía, ok, está bien, como joven, pero realmente fue así. ¿Por qué? Porque me mantuve en Dios. Entonces, cuando conocí a mi esposo, que en el podcast pasado te expliqué cómo fue que lo conocí, cómo fue que conocimos de novio y todo, y nos casamos cuando estuvimos en el primer año de nuestro matrimonio, ¿verdad? Y mi esposo, como todos saben, ya él siempre ha estado viajando en ministerio evangelístico, llamado a las naciones, profeta, y bueno, una gran responsabilidad. Y yo no sabía en qué yo me estaba metiendo en realidad. Yo no sé, yo sé que yo lo amaba y que yo me quería casar con él. Yo creo que eso fue lo que estaba en mí, ¿no? Yo me quiero casar con él, este es mi esposo, este es mi amado. Y yo sabía su llamado y lo respetaba. Pero, o sea, yo no, aún teniendo todas esas confirmaciones en mi vida, todo ese llamado, pero yo decía, bueno, yo tengo que trabajar, tenemos que sobrevivir. Yo sé que él viaja y las ofrendas no son así, ¿verdad? Son los $20 que me dieron. No, vamos a dejar eso ahí. Anyways, pero mi esposo, bueno, viajaba, yo me quedaba en casa, pero yo tenía que trabajar. Y comencé a trabajar como enfermera en una clínica, asistente de enfermera. Y yo estuve corriendo toda un local, todo un local. Entonces estaba bien envuelta en mi trabajo y duré ahí como 1 año y pico. Y entonces mi esposo me dice, ¿sabes qué, mi amor? Ya no seguirás trabajando ahí. Y yo pude haber dicho, no, mi amor, pero ¿cómo va a ser? Yo necesito trabajar, yo necesito también tener mis propios negocios, yo necesito también superar, yo necesito tener mis cosas aparte, yo necesito también tener aquí y allá, porque necesito tener con qué yo poder sobrevivir con mis propias cosas. Yo pude haber levantado un montón de argumentos, ¿verdad? Pero ¿qué hice? Más bien dije, déjame someterme. Déjame sujetarme, ¿verdad?, a la voluntad de mi marido y ver qué es lo que Dios quiere para los dos. Porque esto no se trata de solamente para ti. Cuando tú te casas, tienes que entender que te estás uniendo. Y te estás uniendo en cuerpo, alma y en espíritu, y en billete, en todo, mi gente. Te estás uniendo en todo. Olvídalo. Que si tienes tu cuenta separada, más te vale que comiences a orar y comiences a decirle, Señor, ayúdame a que seamos unidos en todas
las cosas, ¿ok? Entonces, bueno, dije, bueno, mi amor, vamos a confiar en Dios. En ese momento teníamos un carro que me dejaba, que yo no podía ni a la vuelta de la esquina llegar. Una vez no pude llegar ni al trabajo, porque, bueno, yo creo que era porque no estábamos en la voluntad de Dios, porque realmente cuando entré yo con mi marido a trabajar en ministerio a tiempo completo, sin esperar nada a cambio, Dios comenzó a bendecirnos, Dios comenzó a abrirnos puertas, Dios comenzó su favor y su gracia en las naciones, y comenzamos a ver la bendición de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no hay dos que no puedan estar juntos si no están de acuerdo. Las cosas no van a trabajar así. Entonces, en nuestro ministerio, ¿qué nosotros determinamos? En poner a Dios primeramente, no tan solamente en el ministerio, sino en el hogar. En el hogar, alguien escribe allí, en el hogar. Yo tengo que poner mi vida, mi casa, mi familia, a Dios primero. Que Dios sea el primero que esté en mi vida, porque así lo pide Dios. Después de que tú pongas a Dios, después tú ve por tu familia. Dice en 1 de Timoteo 3, 1, 12, dice que el obispo, ¿qué es lo que debe de ser el obispo? Porque el obispo es la cabeza. Entonces, el obispo, ¿qué debe de ser? Debe ser que gobierne bien su casa, ¿ok? Una persona casada, una persona que esté dirigida por Dios, debe de entender que su casa debe de estar bien gobernada, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. No es que vas a sujetar a tu familia a la mala, sino con honestidad, implantando la palabra de Dios en sus vidas. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, aquí te va, mi gente, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la de la iglesia? Entonces, muchas veces queremos andar en ministerio, queremos andar en ciudades, queremos andar en la calle predicándole a todo el mundo, pero realmente no estamos predicándole ni a nuestra propia casa, ni a nuestra propia familia. Nuestros hijos no saben ni orar muchas veces. Entonces queremos tener matrimonio, y también queremos tener ministerio, pero no sabemos cómo cuidar de nuestra familia. Entonces entendamos que primeramente es Dios, familia, después son nuestro prójimo y después a nuestro trabajo. Entonces Dios nos manda a ser buenos mayordomos. Dios quiere que seamos bendecidos en todas las áreas de nuestra vida, pero debemos de primeramente entender que nuestro ministerio no es lo primero, no es lo primordial. Lo primordial es poner a Dios, después poner a nuestra familia, que Dios sea el ancla, que Dios sea esa columna, ¿verdad? En nuestra vida, en nuestra familia. Después amar a nuestro prójimo, cuidar de ellos y ser buenos mayordomos en nuestro trabajo, con nuestros negocios, ser buenos mayordomos en todo lo que hagamos, con nuestro ministerio, el llamado que Dios te vaya a hacer. Porque cuando Dios te envíe, todas las cosas van a ir bien. Va a tener aún favor con los demás, aunque con mucha gente tal vez no tenga el favor, pero con tus cercanos, con los que tú más amas, vas a tener el favor. ¿Por qué? Porque ellos te han visto y porque Dios está contigo. Entonces, queremos tener matrimonios felices, queremos tener ministerios bendecidos, prosperados. Aprendamos a poner a Dios primeramente en todo lo que hagamos y verás que te irá bien, en el nombre de Jesús. Entonces, hasta aquí hemos llegado, mi gente. Recuerda de suscribirte, mujer, elévate, vamos. Suscríbete, comente, comparta, dale like, haga todo. Nos vemos la próxima semana a las 8 de la mañana el lunes. Gracias por estar aquí. Llegamos hasta el 4.º episodio.